actualidad es bien sabido que el emprendimiento es lo que hace nacer y crecer una empresa, y se ha empezado a pensar que esta es una herramienta fundamental para los estudiantes universitarios, lo cual lleva a decir que el emprendimiento se ha vuelto muy común y a su vez muy importante para sobrevivir en el mundo empresarial de hoy en día. Pero lo anterior yo iba a preguntar de qué manera se están formando tales emprendedores. La respuesta es simple. Se les capacita en competencias y habilidades específicas que comúnmente se relacionan con el emprendimiento, tales como las competencias de tipo actitudinal, como el liderazgo, la innovación, la creatividad, la iniciativa, la de tipo instrumental, como el diseño y gestión de proyectos, o la de tipo cognitivo, como la comprensión de temas económicos, financieros y administrativos, entre otros. Con lo anterior se debe entender que ya existe claridad sobre qué competencias debe tener un emprendedor. Se puede establecer que a pesar de que se reconoce la importancia del emprendimiento y las competencias de los emprendedores, es debido a ahondar más en un tipo de competencias, que para esta investigación se trabajarán bajo el término de cualidades, que son las más fáciles de identificar a una persona, pero las más difíciles de adquirir. Lo que no se sabe es cómo influencia en tales cualidades a la empresa, en donde se encuentra el emprendedor, particularmente a su sector financiero. Por medio de este trabajo se buscará encontrar cómo tales cualidades afectan el crecimiento financiero en una empresa. Objetivos. Objetivo general. Establecer si existe o no una relación entre las cualidades de los emprendedores que trabajan en las empresas bogotanas y su rápido crecimiento financiero en los últimos 10 años. Objetivos específicos. Primero, definir las cualidades de los emprendedores que trabajan en las empresas de rápido crecimiento de la ciudad de Bogotá en los últimos 10 años. Y segundo, evaluar el crecimiento de las empresas de Bogotá con base en las cualidades de los emprendedores que trabajan en ellas. Para explicar bien qué es el marco teórico, hay que empezar definiendo qué es el emprendimiento. El emprendimiento es un fenómeno cultural sociológico, entendido como un campo emergente y una disciplina en etapa de construcción, y es donde los empresarios viven sus actividades y funciones a diario, con el fin de mejorar las condiciones de vida y de su empresa. Siguiente, hay que definir cuáles son las cualidades del emprendimiento y de los emprendedores. Las cualidades del emprendimiento y emprendedores pueden ser muchas, y también muy parecidas. Las principales son la innovación, la creatividad, la visión, la fijación de metas, la toma de decisiones, la planificación, resolución de problemas y gestión de tiempo. Todas estas cualidades son las que debe tener un emprendedor para ejercer el emprendimiento de forma correcta y así ayudar al crecimiento financiero de la empresa. Este crecimiento es una parte fundamental de las compañías, ya que pueden arrojar datos sobre cómo está la empresa, los pronósticos que habrán, las tendencias que ocurrirán, que son datos que pueden ayudar a combatir crisis en el futuro. Hay que entender que el emprendimiento tiene una enorme importancia en el crecimiento financiero de las empresas en la actualidad. En cuanto a los aspectos fundamentales para realizar las investigaciones, se debe definir primero cuáles son los enfoques de las investigaciones. Como sabemos, existen tres: cualitativos, cuantitativos y mixtos. Un enfoque cualitativo se basa más que todo en el planteamiento abierto, donde una investigación se lleva a cabo en ambientes naturales y los resultados no se fundamentan en estadística. En segundo lugar, una investigación cuantitativa se da cuando existen planteamientos de un problema específico y definido, donde se utilizan estadísticas para medir fenómenos. Por último, el enfoque mixto es la combinación de ambos enfoques. Después de definir el enfoque, se debe aclarar cuál es su alcance. El alcance está determinado por antecedentes que se tengan de la investigación y la brecha de conocimiento que existe en el tema a tratar. Los alcances pueden ser de tipo exploratorio, descriptivo, correlacional o causal. Una vez definido el enfoque y el alcance, se pueden definir los aspectos de la metodología. En primer lugar, se debe definir la muestra, la cual es una porción de la población escogida y debe tener un tamaño considerable, ya que de lo contrario el estudio demoraría mucho y sería muy costoso. Por último, se deben definir los métodos de recolección de datos y análisis. Para recolectar datos en el alcance cuantitativo, comúnmente se utilizan herramientas que permitan manejar escalas, por ejemplo, los cuestionarios. En cambio, para las cualitativas, se deben usar herramientas de recolección de datos que faciliten replanteamientos de ideas, conceptos, teorías y que además no limiten a la unidad de estudio y permitan un comportamiento natural por parte de este. Para el análisis de datos, en la investigación cualitativa se realizan al mismo tiempo en que se realiza la investigación, es decir, durante el desarrollo del proyecto. Aunque algunos datos también pueden ser analizados después de terminado. El análisis de tales datos consta principalmente de reflexiones, apuntos y deducciones sobre lo visto en el campo. Metodología. En enfoque y alcance de la investigación se usará el enfoque mixto para lograr una definición adecuada de las cualidades del emprendimiento en Bogotá, las cuales necesitan de teoría y conocimiento de tales cualidades. Adicionalmente, se estudiarán casos específicos en vez de generalizar,
investigación bajo un enfoque cualitativo. Además de esto, se debe evaluar el crecimiento financiero de tales empresas con base en las cualidades de tales emprendedores. Para esto se deben realizar análisis de una gran variedad de estadísticos y comparar el crecimiento de tales empresas con el de las otras. Se puede evidenciar que para lograr el objetivo general de esta investigación se deben utilizar ambos enfoques. Para ello el enfoque a usar será el tipo mixto. El alcance de la investigación será de carácter correlacional, esto debido a que el problema de la investigación radica en el desconocimiento de una relación entre las cualidades de los emprendedores que trabajan en las empresas de Bogotá y el crecimiento financiero de estas. En este caso, lo fundamental del trabajo es descubrir si tal reacción existe, mediante definiendo tales cualidades y evaluando el crecimiento de las empresas donde se encuentren personas con dichas cualidades. La población a estudiar se realizará en dos partes. En la primera parte se estudiarán los emprendedores más importantes de Bogotá en los últimos años, entre los cuales se encuentran Andrés Jaramillo, Juan Salcedo y Andrés Gutiérrez. De ellos se definirán sus cualidades y a partir de ahí se continuará el estudio. En la segunda parte de estudio se buscará realizar un análisis a los estados financieros, además del impacto de tales cualidades en algunos procesos de numerosas empresas de Bogotá, en este caso las del rápido crecimiento, y comparar los estados financieros de tales empresas con las empresas basadas en las cualidades de sus emprendedores. La muestra a usar será de 385 empresas. La identificación de las variables a estudiar son el crecimiento, la capacidad de innovación, la creatividad y las competencias laborales. Las medidas utilizadas serán las de tendencia central, tales como la moda, la media y la mediana. También usaremos medidas de variabilidad, como lo es la desviación estándar y la varianza. Estas variables se medirán con respecto a las variables anteriores y buscaremos ser lo más precisos posibles con los intervalos de confianza y las variables que estos nos generen. Las técnicas de recolección de información serán, en primer lugar, para la investigación cualitativa, las entrevistas que se realizarán a los emprendedores destacados, como ya se había dicho. Por otro lado, para realizar la revisión sobre el crecimiento de las empresas, lo que se revisará serán los balances y estados financieros de las empresas. Y por último, para comparar y sacar finalmente los resultados, se realizarán encuestas que se le aplicarán a los directivos de las empresas de la muestra. Por último, para analizar datos, se buscará, en primer lugar, en las entrevistas encontrar elementos comunes en estas y así obtener las cualidades y la naturaleza de las mismas. Con ello, se fundamentarán teorías y conclusiones. A esto se le conoce como teoría fundamentada. Por otro lado, para comparar los resultados que obtuvimos sobre la revisión de los estados financieros y las encuestas, se utilizarán pruebas paramétricas y la estadística descriptiva. La estadística descriptiva será para medir los resultados de las encuestas y las pruebas paramétricas serán para comparar entre ellas, comparar entre los resultados de la revisión de los estados financieros y los resultados de las encuestas. Finalmente, como conclusiones se obtuvieron varias cosas. En primer lugar, las enseñanzas que deja este estudio para nosotros como estudiantes de administración de empresas e investigadores. Se sabe que para realizar un estudio, sea empírico o únicamente de revisión de teoría, lo fundamental es plantear de manera adecuada el problema, porque si no se tiene certeza de lo que se quiere investigar, todo lo que va después, la revisión de literatura, planteamiento de objetivos, planteamiento de hipótesis y diseñar el estudio, será muy complicado y probablemente la investigación no tendrá los resultados deseados. Por otro lado, y hablando ya un poco más del tema que tratamos durante este estudio, se sabe que el emprendimiento es una de las fuerzas en los negocios más grandes que se tiene hoy en día. Y a partir de lo que se hizo de revisión de literatura, se logró llegar a una teoría, y es que el emprendimiento sí hace parte fundamental del crecimiento de las empresas, solo que no se tiene certeza si de verdad hace parte del crecimiento financiero o no.